Buenas tardes, queridos colegas. Quisiera que me ayuden confirmando si es que me pueden escuchar, por favor. Sí, sí se le escucha fuerte y claro. Y muchísimas gracias. Un saludo para todos mis ex estudiantes de la ciudad de Cuenca, la ciudad de Puerto Viejo también, que veo acá algunos amigos. Me parece que por aquí está Eddie Daniel Zúñiga, gran amigo. Sebastián, Daisy. Bueno, colegas, muchas gracias por la invitación a Fisio Mefroval. En esta tarde estaré brindando una charla sobre cómo funciona la inteligencia artificial aplicada en la fisioterapia, la biomecánica y la sanidad. Soy Pedro Suárez, máster en terapia manual ortopédica, máster en biomecánica clínica aplicada. Soy especialista en rehabilitación de columna, de articulación temporomandibular, también de extremidades. Soy perito médico y soy consultor en inteligencia artificial. En esta tarde les he traído un tema bastante interesante. Haremos un análisis rápido, bastante pequeño en realidad, pero con muchísimo valor para que ustedes puedan entender cómo funciona actualmente la inteligencia artificial y a dónde pretendemos llegar con la fisioterapia, qué es lo que tenemos que buscar como nuevas fronteras y cómo ofrecer mejores tratamientos a nuestros pacientes, observando específicamente patrones de movimiento. Eh, para poder hacer más amigable la situación, he utilizado un software gratuito en el cual ustedes también podrán diseñar sus propios modelos. Estaremos observando cómo se pueden ver las angulaciones, los tiempos, las trayectorias y cómo estos representan patrones que pueden ayudarnos a describir y entender qué es lo que le está sucediendo a un paciente. El siguiente patrón que voy a mostrar es una compilación de un test que se llama Five Sit to Stand Test. Entonces, en esta práctica médica nosotros podemos observar varias cosas. El test de sentarse y pararse durante 5 veces es un predictor. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayuda a determinar cómo se está desenvolviendo un paciente. El video que ustedes ven en la pantalla es un video que realicé con mis alumnos de la Universidad Internacional del Ecuador, en el que estamos aprendiendo sobre tópicos avanzados de rehabilitación para poder determinar cómo se puede comparar, evaluar, diagnosticar y predecir. Simplemente estas características del movimiento nos van a ayudar a determinar qué es lo que le está sucediendo a un paciente y cómo ejecuta un movimiento. Este test que ustedes observan es un test que nos sirve para catalogar cómo está el envejecimiento de una persona, cómo se está recuperando una persona después de sufrir una intervención quirúrgica o de someterse a cualquier tipo de procedimiento. El mismo video que hemos visto puede ser observado mediante un algoritmo que con inteligencia artificial puede programarse para que se vean miles de patrones al mismo tiempo y poder encontrar el patrón que mejor encasilla al paciente. Esto nos ayuda a determinar cuál es la patología que tiene y cómo se está moviendo. También podemos entender que nosotros cuando estamos observando a un paciente, muchas de las veces nuestras valoraciones tienden a ser subjetivas. Cuando me refiero a algo subjetivo, no quiero que sea interpretado como algo que no sirva, sino más bien como una situación que puede tener cosas relevantes que nosotros estamos dejando pasar por alto. Entonces, en este caso, el uso de la tecnología nos puede ayudar a mejorar nuestros diagnósticos. El FICITO Scan como predictor es una prueba funcional que mide la velocidad, la eficacia del patrón para sentarse y pararse, en la que se ejecutan 5 repeticiones. Permite evaluar la fuerza de los miembros inferiores, el control motor, la capacidad funcional y nos ayuda a predecir la fragilidad, el riesgo de caídas y el deterioro físico. Los patrones que nosotros podemos observar en este video, en negro, ustedes pueden observar los tiempos de ejecución del movimiento. La trayectoria son estas líneas que se grafican acá. Cada una de estas tiene un valor. Cada una de estas nos señala qué es lo que está haciendo la persona. Y el patrón angular, uno de los patrones más importantes, porque como vamos a ver un poco más adelante esto, estaremos hablando de algo que se llama análisis armónico. El análisis armónico tiene la capacidad de ayudarnos a entender cómo se está moviendo esta trayectoria, cómo el paciente está generando este movimiento y ayudarnos a entender cómo se pueden
combinar y ejecutar estos patrones. El primer patrón, el patrón del tiempo, nos ayuda a determinar cuánto tiempo el paciente toma en recorrer una determinada distancia y esta distancia nos ayuda a entender la velocidad de ejecución. La velocidad de ejecución no es nada más que la distancia en función de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estoy en un punto A, ¿cuánto tiempo me toma llegar a un punto B y retornar a ese punto? Eso es lo que ustedes están observando como la trayectoria. En este caso, la trayectoria tiene muchísimas cosas interesantes que decirnos. Nosotros estamos observando únicamente un análisis en el que podemos mencionar desde el punto A hasta el punto B del lado derecho y podríamos hacer exactamente lo mismo del lado izquierdo. He decidido poner solo un video del patrón porque gracias a esto nosotros vamos a poder comparar. Si tuviéramos el video del otro lado, en este caso observaríamos si es que las trayectorias son similares o si es que un lado genera una mayor rotación. Obviamente este es un análisis en un plano, ¿no? Es netamente educativo. El análisis con inteligencia artificial se hace con otro tipo de softwares o con visión artificial para poder determinar qué tan grande es el rango de movimiento, qué tan veloz es el paciente y poder determinar asimetrías. Una asimetría no es nada más que la diferencia que existe entre el patrón de un lado y el patrón del otro lado. Cuando observamos, en cambio, la trayectoria, podemos determinar, como les mencionaba, estos puntos en función del tiempo. ¿Cuánto tiempo le toma a una persona pasar desde este punto hasta este punto? Esto como un predictor, en primera instancia, nos ayuda a determinar el envejecimiento. No sé si ustedes recuerdan, hace mucho tiempo habían estos test que habían en internet, en redes sociales, que nos decían qué edad tiene tu cuerpo, ¿ya? Y uno hacía el test y le decía, tú de 20 años pareces una persona de 50 y etcétera. Nosotros podemos determinar eso con el movimiento. Y es algo súper importante, porque eso es lo que va a determinar la calidad de vida de las personas, va a determinar además qué es lo que les está sucediendo. Supongamos, en este caso, nosotros podemos comparar el tiempo que se demora una persona como mi estudiante que ven aquí, Sebastián, que tiene 22 años. Entonces podemos determinar que él se demora 1,25 segundos aproximadamente por repetición. Y en este caso, ese tiempo va a ir variando de acuerdo a que nosotros aumentemos nuestra edad o que nosotros cambiemos nuestro ritmo de movimiento o que nosotros tengamos una patología. Entonces, como nosotros podemos observar solo el tiempo, ya nos ayudaría a predecir. Supongan lo siguiente, eh, este tipo de movimientos o este tipo de pruebas no son únicamente para la parte traumatológica. Pensemos en un paciente con un evento cerebrovascular, le hacemos esta prueba que estamos observando aquí y en esta prueba también medimos los patrones. Podemos determinar cómo se va a recuperar el paciente. Si es que esta prueba la hacemos exactamente el día del alta de la hospitalización después del evento cerebrovascular. Una vez que el paciente es evaluado de esta forma, el paciente va a graficar un patrón. En este caso, la inteligencia artificial lo que hace es agrupar miles de patrones sobre el mismo movimiento y encasillarlos y decir, este patrón va a determinar que el paciente se recupere de manera más rápida o de manera más tardía. Esta es una de las pruebas, no es la única. Hay varios test que podemos utilizar, como por ejemplo, muchos de nosotros estamos familiarizados con la fuerza de prehensión manual. En este caso utilizamos un dinamómetro que esté calibrado y la fuerza de prehensión manual es un predictor de más de 80 enfermedades distintas. Es un predictor de alta médica, es un predictor de recuperación, es un predictor de envejecimiento. Se utiliza en la oncología, en la cardiología, en la neumología, en la traumatología, en la geriatría y en un mundo de especialidades médicas y es una valoración que específicamente realizamos los fisioterapeutas. Entonces, en este caso, poder observar estos patrones de manera específica para saber qué es lo que le está pasando al paciente. Con esto nosotros no vamos a determinar específicamente cuál es la enfermedad, eso tenemos que aclararlo también. Vamos a determinar qué es lo que le está pasando a la función del paciente con respecto a esa enfermedad que tiene. Porque lo que ustedes están observando aquí, pongámonos a pensar en términos, digámoslo así, mucho más comunes
para las personas que nos hemos dedicado a la parte de la atención ambulatoria. Nosotros generalmente tenemos pacientes que tienen diagnósticos de artrosis de cadera o de artrosis de rodilla. En este caso, nosotros con este tipo de patrón podemos también determinar cómo va a evolucionar el paciente, ¿sí? Antes de que se ocupe una prótesis, también podemos determinar la receptibilidad del paciente, la portabilidad de la prótesis con este mismo patrón, porque una afección de este movimiento, una afección en este test que nosotros podamos observar, puede determinar muchas cosas. El test, el constructo del test, en primera instancia, fue realizado para saber cuántas repeticiones una persona puede realizar, perdón, cuánto tiempo se demora una persona en realizar 5 repeticiones, ¿sí? Generalmente, lo que se considera normal, digámoslo así, es menos de 10 segundos, ¿sí? En este caso, nosotros hemos puesto ese tiempo y lo hemos observado en cuánto tiempo demora la ejecución y la trayectoria que se genera. Esta trayectoria, si es que no llega a ser uniforme, nos podría ayudar a determinar qué tanta afectación tiene. Porque pensemos lo siguiente, este test tiene una parte que nosotros evaluamos en otro test. Este test de sentarse y pararse 5 veces, tiene el inicio de otro test que se llama Time It Up and Go. En este caso, el paciente se levanta, camina 3 metros, regresa y se sienta. Ese tiempo que el paciente le toma para hacer este tipo de valoración es impresionantemente bueno para que nosotros podamos hacer un análisis cinemático de la marcha, incluso un análisis cinético, un análisis dinámico. Pero bueno, en este caso nosotros podemos observar también las angulaciones. ¿Se fijan cómo cambia la angulación cuando el paciente se sienta y se levanta? Entonces, yo puedo describir este movimiento, puedo observar este movimiento en función de todo lo que está pasando. A esto se le llama análisis armónico. El análisis armónico es una rama de las matemáticas que nos ayuda a determinar cómo un objeto, un cuerpo, en este caso una persona, se está moviendo y si es que se está moviendo de una manera adecuada. ¿Qué me refiero con que se mueva con una manera adecuada? Para nosotros poder estandarizar nuestras valoraciones, para nosotros poder hacer una fisioterapia más científica, necesitamos utilizar algo que se llama normalidades. Todos ustedes, salvo que tengan alguna molestia en este momento, pueden ser consideradas personas normales. Entonces podríamos utilizar una valoración bastante simple para que ustedes logren imaginar cómo es esto de lo que está pasando. Quisiera que todos los presentes puedan presionar su mano con toda la fuerza que tengan. Mientras ustedes están presionando la mano, nosotros podemos catalogar cuál es la fuerza que usted presiona. Para poder observar eso, tenemos un eje X que representa el tiempo y un eje Y que representa la fuerza. Cuando usted comienza su presión, la fuerza comienza a aumentar. Pero a medida de que pasa el tiempo, la fuerza va bajando, se va deteriorando, digámoslo así. En este caso, nosotros de ahí tenemos muchísimos datos. ¿Cuánto tiempo puedo sostener el puño cerrado sin que me duela, sin que me canse, sin que pierda la fuerza? ¿En cuánto tiempo pierdo toda la fuerza? ¿En cuánto tiempo yo puedo generar el punto más alto de fuerza? Entonces, estas valoraciones nos ayudan a determinar algunas circunstancias. En el ejemplo anterior que les ponía sobre el paciente con un evento cerebrovascular, la fuerza de la mano es un predictor muy exacto del tiempo que se va a recuperar en 4 meses, ¿sí? Hacemos la misma prueba, utilizamos un dinamómetro, vemos qué tanta fuerza puede aplicar el paciente y mientras mayor cantidad de fuerza pueda aplicar el paciente, quiere decir que se va a recuperar más rápido. Esto nos sirve para adentrarnos en un mundo que se llaman las predicciones. Estimados colegas, hicimos ya el sorteo, pero les invito a que en el código QR que ustedes tienen acá puedan entrar a la página del laboratorio de biomecánica en el que trabajo, mi laboratorio Motion Lab, en el que estaré sorteando una media beca adicional en agradecimiento a Rommel, que me ha invitado por segunda ocasión a este congreso para brindar charlas sobre inteligencia artificial. Estaremos sorteando una media beca para el curso Algoritmos Diagnósticos, miembro inferior, Afecciones del Equilibrio y de la Marcha, en donde estaré hablando y enseñando más de cómo observar y leer estos patrones de movimiento.
para poder hacer diagnósticos más exactos, para poder hacer comparaciones precisas y para poder determinar mejores recuperaciones de los pacientes. Pueden escanear el link, entrar a la historia y en la historia pueden seleccionar la ciudad en la que quisieran recibir el curso. El curso se va a dictar enteramente en Ecuador por primera vez. Vamos a estar en mi ciudad natal, la ciudad de Cuenca, y también vamos a estar en la ciudad de Quito, donde actualmente resido. Eh, por favor, los que deseen ingresar al curso o participar en el sorteo, nos vemos ahí. Por otra parte, cuando nosotros estábamos observando qué es lo que está haciendo el paciente aquí, podemos observar una cosa bastante interesante. Estos de aquí son los ángulos. En este caso, la línea negra nos va a decir algo muy interesante. Vamos a hacerlo lo más lento posible para que ustedes puedan observar esta característica, ¿sí? Fíjense, aquí comenzamos, estamos más o menos en 93 grados. La línea negra corresponde al ángulo que se forma entre el tronco y la cadera, aproximadamente 93 grados de flex de la posición inicial. Y nuestro estudiante, en primera instancia, realiza una flexión. Se flexiona más, llega hasta los 80. Posterior a esto, comienza una fase de extensión en donde llega aproximadamente a los... Vamos a ver, ahí. En donde llega aproximadamente a los 173 grados, un poquito más quizá, y de aquí comienza a descender, comienza a flexionarse nuevamente. Esto es esta línea de aquí, cómo comienza a descender, que vamos a verla ahora. Desciende, 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 pum, llega hasta aproximadamente los 83,6 grados, y de aquí vamos a entender esta nueva cresta. Para que ustedes recuerden, en las ondas sinusoidales nosotros observamos valles y observamos crestas. Entonces, a partir de este valle, el paciente se va a ir hacia atrás para tomar impulso y nuevamente se va a flexionar hasta acá, llegó a la flexión y ahora está partiendo hacia la extensión, ¿sí? Y nuevamente sucede lo mismo. Es por eso que el patrón se repite. La onda sinusoidal es bastante similar. Entonces, lo que nos interesa aquí de esto son las crestas y los valles. Y en este caso, como les había mencionado anteriormente, había puesto un ejemplo de la fuerza en función del tiempo. Yo aquí estoy poniendo un ejemplo del ángulo en función del tiempo. ¿Sí? En este caso, cuando nosotros observamos este movimiento de la cadera, podemos observar que hay un patrón biomecánico bastante característico, un patrón clásico que lo llamamos en la biomecánica, que es esta forma de una M. ¿Sí? La mayor parte de movimientos, cuando los graficamos en un plano, se pueden observar de esta manera. Ahora, colegas, ¿vieron la rodilla? Aquí nosotros podemos observar otra cosa súper interesante. Quizá el patrón de la rodilla va a servirnos para entender un poco más de cosas. Y aquí voy a explicar lo que les estaba mencionando sobre los pacientes con artrosis o los pacientes con un evento cerebrovascular. Vamos nuevamente a hacerlo lo más lento posible para que ustedes se fijen. Ahora solo quiero que se fijen en el video y en el cursor. El paciente parte de aproximadamente 90 grados y llega hasta los 174, nuevamente llega hasta los 87 grados y luego se extiende su rodilla aproximadamente hasta los 170 grados, luego nuevamente se flexiona hasta los 90 y vuelve a extenderse hasta aproximadamente los 179, acá este pico, y flexiona hasta los 89 grados y luego vuelve a extenderse cuando llegamos a aproximadamente 173 grados y así sucesivamente. Entonces,
Esta prueba, como les había mencionado, no es una prueba para una enfermedad, es una prueba para una función. Quiero que piensen en este movimiento y se fijen que nosotros hacemos esto como mínimo 2 veces al día, ¿sí? Digámoslo así, que pasamos todo el día parados. Usted hace esta prueba el momento de levantarse de su cama y el momento de sentarse a su cama para, para recostarse, para descansar, ¿no? En este caso, voy a poner algunos ejemplos de patologías que se pueden observar y vamos a ver algunas cosas en ambos análisis. Un paciente con una artrosis de rodilla es un paciente que muy probablemente no llegue a completar los rangos. Entonces, nosotros podríamos comparar a este rango con un rango más pequeñito. Vamos a ver si es que puedo escribir, si puedo escribir. El paciente con artrosis haría básicamente esto. ¿Sí? Lo que quiere decir que no completó el rango. En este caso, este dibujo que ustedes pueden observar aquí nos da una referencia de que el paciente no tiene la capacidad funcional para completar la prueba de una manera adecuada. Vamos a suponer que a este paciente con artrosis de rodilla se le hace esta valoración previo a que se ponga una prótesis. Si nosotros tenemos este patrón, vemos que la diferencia que existe entre la angulación que utiliza el paciente, que es el color morado, versus el color dorado que está acá, es bastante amplia, pero es constante, ¿sí? Estos picos de aquí, esto, esto y esto y esto de acá, me van a dar un promedio. Cuando yo tengo este promedio de los picos, básicamente lo que yo voy a hacer es determinar cuál es el grado de disfunción que tiene. Como les había mencionado, esto no suple al diagnóstico médico, pero sí lo caracteriza de manera adecuada. Cuando nosotros estamos caracterizando el diagnóstico médico de manera adecuada, podemos observar qué pasaría si es que al paciente se le pone una prótesis. Obviamente, por el trauma quirúrgico, después de que el paciente tenga la prótesis, nosotros vamos a poder observar algo como lo siguiente, que el paciente, al salir de su cirugía, va a tener una característica como la que estoy yendo a dibujar. Va a estar mucho menos, porque obviamente el trauma quirúrgico va a limitar la función, ¿sí? Ahora, entendamos lo siguiente. El paciente, una vez que ha realizado esta situación y es recomendado para fisioterapia, va a poder cambiar su patrón. La expectativa es comparar la diferencia que existe entre la situación previa del paciente, la situación del alta del paciente y la situación de rehabilitación. Esta es la única forma que nosotros podemos realmente cuantificar y determinar si es que un proceso quirúrgico es exitoso. Dentro de las actividades que realizo, una de las cosas que hago para poder observar si es que un paciente se va a recuperar adecuadamente es poder comparar estos patrones. Como les había mencionado, el morado es el paciente con artrosis, el dorado es los pacientes normales. Les comparo, veo la simetría. Después observo la asimetría entre el paciente antes de la prótesis y el paciente el día del alta. Con estos dos datos yo puedo predecir si es que el paciente va a recuperarse, porque vamos a tener un cuarto caso en el que el paciente después de la operación tiene este patrón. En este caso, si es que yo comparo dónde estaba el paciente y dónde llegó después de la prótesis, yo ya puedo señalar que el paciente va a demorarse mucho más tiempo en recuperarse y que no se va a recuperar completamente, que quizá al final de su proceso de rehabilitación el paciente haya adquirido una discapacidad y no se haya recuperado más de lo que ya estaba antes de la prótesis, lo cual me quiere decir que la prótesis no fue
un, un tratamiento adecuado, que el paciente podía mantenerse sin el trauma quirúrgico de la misma manera y quizá mejorar por otros métodos. O simple y sencillamente, como les mencionaba, también nos puede ayudar a observar el éxito que genera una intervención de esta forma. Veamos aquí. Necesitamos. Algo pasó aquí. Ya. Entonces aquí nosotros estamos observando un patrón normal versus un patrón patológico. En el patrón patológico del paciente, nosotros podemos contrastar con algunas situaciones. Imagínense ahora un paciente con prótesis de cadera. Podemos hacer el mismo análisis, pero ¿qué les parece si es que hacemos el mismo análisis en un paciente que tiene un evento cerebrovascular o un paciente que tiene Parkinson para observar cómo es el deterioro neurológico? O simplemente, si nos dedicamos a la traumatología, podés observar cómo se comporta este patrón en un paciente que tiene una, a ver, necesito poder, eh, un paciente que tiene una lumbalgia. El paciente que tiene una lumbalgia va a ser un paciente que tiene muchas características en las que ustedes deben recordar, colegas, el paciente nos va a señalar que no tiene una transición adecuada entre la flexión y la extensión. Es decir, el paciente nos puede decir, no me puedo parar y no me puedo sentar. Entonces yo puedo observar con este patrón que les he mencionado. Tuve un inconveniente acá con las líneas, pero vamos a ver aquí. Ahora sí. Ahora bien, eh, nosotros podemos observar todos estos patrones. Aquí estamos observando, en cambio, el patrón de la cadera. Imagínense un paciente que tuvo un accidente de tránsito. Este rato estamos hablando de cosas netamente traumatológicas, pero ¿qué les parece si es que nos vamos un poco más allá? Hablemos del corazón. Eh, un paciente después de un evento cardíaco, un infarto agudo de miocardio, o un paciente que después del infarto agudo de miocardio mantiene una situación de una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, una insuficiencia cardíaca congestiva, o simple y sencillamente hablar de cualquier persona que haya sufrido un proceso que le lleve o le degenere en una situación de pérdida de la función, de pérdida de la resistencia física. Nosotros podríamos observar el patrón del tiempo, podríamos observar la trayectoria, podríamos observar la angulación, y estos patrones van a estar directamente relacionados. Aquí, colegas, yo solo he traído tres patrones, los más simples, los que más familiarizados nosotros estamos en la fisioterapia en el día a día, pero podemos observar muchísimas otras cosas. Por ejemplo, aquí hay una catalogación súper Hola, interesante. disculpa, no se puede observar la pantalla. No Mm, está compartiendo. Ya, ahí vamos a ver. Sure. Ahí sí. Está cargando. Sí, ahí sí ya se puede ver. Perfecto. Ya. Ya, listo. Entonces, como les decía, aquí nosotros podemos observar una característica súper importante porque nosotros dentro de la biomecánica utilizamos un parámetro que se conoce como suavidad del movimiento. La suavidad, colegas, es un concepto matemático que nos dice cómo hay una transición desde un movimiento hacia otro. Como les mencionaba, vamos a ver de nuevo el patrón en cámara ultra lenta para que ustedes puedan determinar esta parte. Y vamos a ver acá cuando comenzamos. El paciente parte desde este grado y primero se flexiona. Esta es una transición en la que esa flexión del tronco ahí
Es controlada especialmente por los erectores espinales que están desacelerando el movimiento. Cuando llegamos a este tope, hay una transición hacia la aceleración que nosotros podemos generar con los glúteos. Por eso, fíjense en el patrón de la trayectoria, como el paciente al final hace como una S, y esa es la contracción glútea, ¿sí? Cuando se sienta, nosotros podemos observar que en esta zona del patrón, el paciente regresa hacia la extensión, por eso sube un poquito, y después, por eso, vuelve a bajar, porque se flexiona. Eso, digámoslo así, es como el vuelo que está tomando el paciente para, a partir de la inercia, poder generar un movimiento hacia arriba, ¿no? Pero bueno, eh, a veces los conceptos matemáticos pueden ser un poco complejos, pero nos ayudan a describir algunas cosas, porque esta es una sola forma de instrumentación de la prueba. Aquí nuestro estudiante Sebastián está instrumentado mediante unos punteros que nos ayudan a la colocación de los puntos de los ángulos. En este caso, nosotros podríamos observar esto con electromiografía en un paciente que tenga un dolor de columna, porque como les mencionaba, el paciente con dolor de columna es un paciente que nos llega a la consulta, muchos de ustedes, cuando estamos haciendo la entrevista al paciente, una de las cosas que le preguntamos es, ¿le duele cuando se para o le duele cuando se sienta? ¿Sí? Y cuando se para tiene una característica de activación electromiográfica y cuando se sienta tiene otra característica de activación. Y nosotros podemos observar eso aquí. Fíjense que el paciente cuando se está yendo a levantar se flexiona. Ahí se activan de una manera los glúteos y de otra manera los directores espinales. Y cuando se está levantando también cambia esa activación. Entonces nosotros podríamos seguir instrumentando la prueba y poder captar la velocidad a la que se mueve. Pensemos en lo siguiente, un paciente con dolor de columna, un paciente con cualquiera de las patologías que he mencionado, va a tener una disminución de la velocidad. Nosotros generalmente no estamos tan familiarizados desde nuestra práctica clínica, porque son conceptos que se ven mucho más avanzados en los análisis que se pueden hacer como estos, pero colegas, preguntémonos una cosa, muchas veces nuestro paciente aparenta que se ha recuperado y nosotros nos hemos dado cuenta que lo único que le falta al paciente en realidad es mejorar la velocidad. Y a veces no sabemos cómo medir la velocidad, entonces aquí podemos observar la velocidad a la que el paciente hace un movimiento. Fíjense, la repetición uno nos dice que está haciendo a una velocidad de 1,25 segundos. Y claro, el paciente nos puede decir, sí me he recuperado, ya no me duele, pero no estoy como estaba antes, hay algo que falta. Entonces son esas variables biomecánicas que nosotros podemos observar. Para esto, cuando nosotros estamos haciendo este tipo de valoraciones, utilizamos algo que se llama Machine Learning. El Machine Learning es un tipo de algoritmo que nos permite observar las series temporales y angulares, como las curvas de la cadera y la rodilla, es decir, la inteligencia artificial no va a observar como nosotros estamos observando el video, va a hacer cálculos estadísticos con respecto a un punto de cómo se forman esas curvas y mediante eso va a determinar muchas variables como la angulación, como la velocidad, como la aceleración, incluso dependiendo del tipo de instrumentación puede calcular indirecta o directamente la fuerza y de esta forma nos va a ayudar a catalogar qué es lo que le está pasando al paciente, porque como les mencionaba, la inteligencia artificial tiene la capacidad de observar y comparar un patrón con 10.000 patrones que ya se han evaluado y decir, este patrón literalmente se parece más a una persona que tiene una lesión en la rodilla que una que tiene una lesión en la cadera. Este patrón se parece más a una persona que sí se va a recuperar de una persona que no se va a recuperar. Nos va a ayudar a clasificar los gestos, a reconocer la fatiga, a estimar la fuerza, la estabilidad y compararlo automáticamente para tener un resultado en muy poco tiempo. En este caso, todos estos parámetros que estamos viendo son cinemáticos y la cinemática como tal nos ayuda a diagnosticar, pronosticar y personalizar el tratamiento. Porque una vez que nosotros tenemos los datos de los pacientes,
podemos personalizar el tratamiento, dado que también la inteligencia artificial y también lo que nosotros hacemos, nuestras investigaciones, nos van a permitir a partir de eso observar cuáles fueron los mejores tratamientos con los que se recuperaron los pacientes. Hay otro tipo de algoritmos que son un poco más simples de entender que el machine learning, que se llaman random forest o bosques aleatorios. En este caso, lo que ustedes tienen que hacer es imaginarse un bosque. Cuando nosotros estamos hablando de un bosque, nosotros podemos saber que cada una de las hojas de un árbol está conectada mediante una rama a una rama mayor, que está conectada a una rama mayor y así sucesivamente, que se conecta al tronco del árbol. Y el tronco del árbol tiene vecindarios, tiene características con otros árboles o con otro tipo de plantas. Entonces, todas estas tienen una comunicación y hay una forma, mediante otro tipo de algoritmos un poco más complejos a lo mejor, que se llaman K-near neighborhoods. Entonces, esto es básicamente como decirles, usted tiene un vecino que sabe algo de un vecino, que sabe algo de otro vecino, que sabe algo que a usted le interesa. En ese caso, esto de aquí lo que nos ayuda es a saber qué relación tienen esas personas entre ellas con usted para que usted pueda conocer algo. O más simple, ¿qué relación tiene el ángulo de la rodilla con respecto a el dolor lumbar? ¿Qué relación tiene la trayectoria del hombro con respecto a una persona que tiene una prótesis de cadera? ¿Qué relación tiene la velocidad con la que se mueve la trayectoria de la cadera con respecto a una persona que ha sufrido un evento cerebrovascular? Queridos colegas, la inteligencia artificial es como si un fisioterapeuta experto nos dijera, he visto 10.000 veces estas curvas y este movimiento se parece más a un patrón que veo en los pacientes que tienen debilidad de cuádriceps o que tienen tal o cual patología. Lo que para nosotros es un movimiento, para la inteligencia artificial es un patrón completo, tiempo, trayectoria, armonía angular. Y hoy entendimos literalmente con palos, bolitas y ondas sinusoidales cómo es el lenguaje del cuerpo humano y que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, nos va a amplificar, siempre y cuando nosotros aprendamos a utilizarla. Muchas gracias, colegas. Yo soy Pedro Suárez, fisioterapeuta, perito médico, máster en terapia manual ortopédica, máster en biomecánica clínica aplicada, también consultor de inteligencia artificial y docente de la Universidad Internacional del Ecuador. Espero sus preguntas. Muchas gracias. Buenas noches, ¿se me escucha? Karen. Sí, hola, ¿cómo está? Hola, Karen. ¿Cómo le va? Todo bien. Profe, con el tema de la utilización, mi pregunta va más que todo con con las aplicaciones o con las diferentes aplicaciones, valga la redundancia que nos dio. ¿Son de uso libre? ¿Están bajo costo? ¿Cómo se las puede comenzar a usar si uno ya quiere comenzar a utilizar la inteligencia artificial como para las evaluaciones más que todo en los pacientes? Ya. Colegas, yo lo primero que les recomiendo es que se familiaricen con los sistemas, ¿ya? Nosotros, al menos yo cuando me gradué de la universidad hace muchísimo tiempo, ya como unos 14 años, a nosotros nos hablaron del Kinovea. Lo que ustedes vieron es Kinovea, ¿sí? Simple, sencillamente me parece el software más adecuado Ese para... video en Kinovea pasado a una aplicación de inteligencia artificial. En realidad, esos gráficos que ustedes observaron ahí también son hechos en Kinovea. Entonces, lo que yo les recomendaría es que ustedes primero se familiaricen la, con la aplicación, que puedan observar cómo funciona, para que puedan entender qué es lo que está pasando. El Kinovea, a ver, tiene un trabajo muy exhaustivo, pero es excelente para poder entender unas cosas. Alguna vez en una clase que di de posgrado me mencionaron que ya no se utiliza. Hay que saber utilizarla, es una herramienta muy potente. Y nosotros principalmente recibimos formación de observación de movimientos en un plan. Entonces, eso nos da un movimiento en un plan, ¿ya? Entonces, lo que ustedes vieron ahí es parte de lo que se va a ver en el curso del que sorteamos la beca, que sorteamos las becas,
Entonces, en este caso, familiarizarse con el rango de movimiento. Pero hay otras aplicaciones que hacen eso de manera sencilla. Una de esas es una aplicación que se llama AI Kinematics y hay otra que se llama Jogger.oi. Las dos son de pago. Ahora bien, ¿qué representa el pago? Que usted pueda tener el patrón sencillamente grabando en tiempo real. Pero si no sabe interpretar el patrón, si es que no sabe cómo ver eso, se le puede dificultar. Ahora, no es una cuestión imposible. Usted puede tomar una de las imágenes, de hecho están publicadas en mi página de Instagram, y hacer Ujú. un screenshot y subirle a una inteligencia artificial y decirle, esto es un patrón de movimiento del Five to Stand. ¿Me puedes describir qué es lo que se ve? Y la inteligencia artificial le va a describir qué es lo que se ve. En este caso, nosotros lo que necesitamos para que la inteligencia artificial realmente funcione es poder tener una base de datos, ¿sí? Para que nosotros comparemos a esta base de datos de nuestro paciente, perdón, de los pacientes o de las personas normales con nuestro paciente y ahí poder calcular qué tanto le falta al paciente. ¿Para qué sirve esto? Si es que usted hace esta prueba en un paciente que tiene una prótesis de rodilla, lo que usted puede predecir es qué tan rápido se va a recuperar o puede calcular cuál es la diferencia que tiene con la otra piel o puede determinar por qué no se está recuperando el paciente si es que hace análisis más robustos. Karen, no sé si es que eso responde parte de tu pregunta. Sí, 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 profe. Sí, y si tienen otra pregunta, encantado, todavía tenemos algún tiempo para poder conversar. De nuevo yo. Claro, Karen, encantado. ¿Cuál fue la duda? Si yo tengo que armar una base de datos con pacientes o con rangos articulares dentro de lo normal, tendría que tener primero evaluación de pacientes, entre comillas, normales para poder tener un rango patológico. Después poder detectar Exactamente. los rangos patológicos. Pero y ahí interviene, pero es que ahí va lo que usted nos decía en la universidad. Todas las personas no somos iguales si no se evalúa dentro de los contextos o de los, bueno, del contexto como del entorno como tal. Entonces, ahí cómo podría comenzar a hacer una base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es estandarizar las pruebas. Estandarizar las pruebas quiere decir hacer en el ambiente adecuado, como bien acaba de mencionar Karen, y otra cosa, dar las órdenes específicas. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, para hacer el Five to Stand, usted necesita una silla estándar. Una silla estándar tiene 43 centímetros de alto. Necesita ubicar la cámara con la que va a grabar para sacar los patrones específicamente a 3 metros de distancia. Necesita poner marcadores en los puntos que se van a analizar. En este caso, los puntos que se analizaron para poder tener una referencia del tronco fue la articulación acromioclavicular, también el trocánter mayor, el maleolo externo de la rodilla, perdón, el cóndilo externo de la rodilla, el maleolo externo de la fíbula. Entonces, en este caso, los punteros se ubican de tal forma que los ángulos nos puedan generar estas ondas sinusoidales. Si nosotros podemos tener, en este caso, 30 pacientes con los que podamos hacer estas valoraciones, nosotros ya podríamos observar cuánto es normal. Para esta situación, lo que tenemos que hacer es que los pacientes tengan las mismas características de grupos etarios, de sexo, y que no tengan enfermedades, que no hayan tenido dolencias, etcétera. Literalmente es una investigación, ¿sí? Investigación. Sí, sí, Ajá. sí. Listo, muchas gracias. Creo que en el chat tiene preguntas. Ya. Sí, justamente Rommel me pregunta, y en cuanto a los dispositivos de medición de fuerza y movilidad articular, ¿recomendarías, Pedro, entre los de Endurance, K-Delta y Kinbent? Bueno, he tenido Kinbent, es una excelente marca, una marca francesa, un poquito costosa, pero depende de qué es lo que nosotros queremos hacer. Porque, por ejemplo, lo que ustedes acaban de ver, sí se puede ver con Endurance, con Kinbent, con los K-Delta, pero, por ejemplo, Endurance mide otro tipo de patrones, me parece un poco costoso, como alguna vez te comenté, Romel, en la charla que ya tuvimos, pero me parece un buen producto. También Kinvent me parece una excelente marca, aunque tiene sus limitaciones porque es freemium, es decir, tiene una parte que es free, que no nos permite ver todas las métricas o que no nos permite poner todas las cosas.
Yo creo que dependería del presupuesto, pero como les he mencionado, alguna vez utilicé Kinvent como durante 5 años. Eh, Endurance también los utilizamos cuando estaba haciendo la maestría en biomecánica clínica aplicada, pero también depende de qué es lo que ustedes quieran observar. Mi recomendación para que ustedes vean y se compren dispositivos es que sepan qué es lo que quieren observar y qué función les va a dar. Porque, por ejemplo, nosotros podríamos cruzar los datos de Endurance, que es la electromiografía, con los datos de Kinvent, el Keyforce específicamente, que es el dinamómetro de compresión que ellos tienen. Entonces, sí, podríamos cruzar los datos. Y Kinvent tiene un ecosistema, entonces tiene todo esto, pero hay que ver también el presupuesto porque puede costar más o menos unos 6 o 7 mil dólares. Entonces, ahí también tienen que marcar esa parte como algo que les pueda servir. Finalmente, dentro de las cosas que hemos hecho, en algún momento en la Universidad Politécnica Salesiana desarrollamos unos sensores inerciales que son para mediciones del movimiento, dan unas gráficas excelentes. Estamos en proceso de desarrollo de cierto tipo de componentes con mi marca en Motion Lab. Entonces, como les mencionaba, necesitamos saber qué es lo que queremos medir, para qué lo queremos medir, y otra cosa que tienen que ver es como si es que es accesible realmente para ustedes y va a ser accesible realmente el costo para los pacientes. Sí, quizá tienen alguna otra duda, colegas. Disculpe, Pedro, una pregunta. Sabemos que la inteligencia artificial ahora se encuentra en un dilema ético por su confiabilidad. Según su sistema predictor, ¿cuál es el margen de error que se podría tener? A ver, aquí hay varias preguntas, ¿no? Con respecto a la ética que se utiliza en la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que hablar de una característica sobre la anonimización de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder formar sistemas de inteligencia artificial, que los sistemas de inteligencia artificial no son nada más, Andrea, que un sistema extremadamente avanzado de estadística. Retiramos los nombres de los pacientes y retiramos cualquier tipo de forma de identificación. Eso garantiza que el proceso sea ético. Ahora, por otra parte, cuando estamos hablando de qué tan confiable puede ser el sistema, depende de la forma de alimentación. Cuando nosotros hablamos de la forma de alimentación, no estamos hablando de estudios pequeños, estamos hablando de estudios que pueden tener 100.000 datos, ¿sí? Y no solo una variable. Es decir, nosotros tenemos 100.000 pacientes evaluados y a esos pacientes evaluados tenemos 15 evaluaciones distintas que se van a cruzar con el sexo, con la edad y con otras características. Entonces, el momento que nosotros hacemos esto, hacemos algo muy robusto, muy, muy, muy robusto, porque esto tiene la capacidad de generar correlaciones. Y como son modelos predictivos, muchas veces nosotros nos podemos encontrar que hay pacientes a los que les faltan datos. La inteligencia artificial no funciona específicamente con todos los datos de una sola, funciona con un porcentaje. Generalmente nosotros utilizamos el 80% de datos para entrenar al modelo y un 20% de datos para observar la capacidad del modelo para que realmente pueda funcionar, porque si es que no tenemos esas características, obviamente la inteligencia artificial también puede fallar, es un método estadístico, ¿sí? Nosotros generalmente utilizamos algo que se llama Long Language Model, con lo que todos chateamos con una inteligencia artificial para preguntarle cómo me hago el jugo de tales frutas, o cómo hago que no se dañe tal cosa, o cómo llego por una ruta más rápida, o ayúdame a hacer una lista, eso es una lista de comida, lo que sea, ¿no? Eso es algo que se llama Long Language Model, ¿sí? Que funciona completamente distinto a un algoritmo de predicción. El algoritmo de predicción se alimenta de datos y nos resuelve con datos. Es decir, no nos da una respuesta hablada, nos da una respuesta matemática y nos dice, ¿existe una correlación o no existe una correlación? Para que los algoritmos no fallen, nosotros tenemos que utilizar algoritmos mucho más complejos como GBox, Spot, que son algoritmos que van a tener características en las que nos dicen qué tanta relación tienen unos con otros, o utilizar otro tipo de algoritmos que se llaman support vector machines. Eh, lo interesante de la inteligencia artificial es que no se utiliza un solo algoritmo, sino se combinan varios algoritmos.
para que ustedes entiendan una cosa que es súper interesante, por ejemplo, para las personas que utilizan chats como ChatGPT o Gemini o Copilot. Estos son modelos de lenguaje largo, Long Language Model. Entonces, usted ingresa una característica y esto comienza a tomar sus palabras, eso se llama embedding. Se toman esas palabras y va relacionando. El momento que usted tiene esa relación, la inteligencia artificial nos dice en qué esfera me está hablando esta persona. Entonces, si ustedes tienen ChatGPT y como están relacionados con la salud, muy probablemente la esfera en la que más estamos trabajando es en la de la salud, los psicólogos en la de la psicología, los deportistas en la parte del deporte y así, pero porque es un sistema de lenguaje muy amplio. Si es que nosotros quisiéramos conversar con una inteligencia artificial que nos está dando datos sobre lo que acabamos de ver, no habría cómo conversar porque esa inteligencia artificial sirve para otra cosa. Lo mismo sucede, por ejemplo, dentro de la inteligencia artificial en una rama que se llama visión artificial, que utiliza vectores de soporte de máquina o support vector machines, que nos ayuda a determinar puntos. Entonces, claro, la ética va también por la otra parte en la que nosotros tenemos que saber utilizar. Yo muchas veces les digo a mis estudiantes y a muchas personas con las que converso sobre inteligencia artificial, la inteligencia artificial es un sistema que necesita imperiosamente la supervisión de un adulto responsable, porque uno para utilizar su inteligencia artificial también tiene que ser muy responsable. No me refiero específicamente a que vaya a utilizar la inteligencia artificial para hacerle daño a otra persona, sino que sea responsable de saber lo que le pregunta, porque nosotros estamos entrando en una era en la que la gente confía ciegamente en la inteligencia artificial sin saber cómo funciona. Eso tampoco me parece tan ético. Me parece que lo mejor que nosotros podemos hacer es ser responsables. Si vamos a utilizar inteligencia artificial para la salud, ser responsables con lo que hacemos. No sé si, Andrea, eso responde a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Colegas, ¿alguien más que quiera preguntarme alguna cosa? Bueno, colegas, en honor al tiempo y para no interrumpir la secuencia del próximo ponente, quiero agradecerles mucho, hacerles nuevamente la invitación para que participen en el sorteo y también a la persona ganadora del sorteo que hicieron ahora, que se pueda comunicar conmigo a través de las redes sociales. Cualquier cosa, quedo a las órdenes, se pueden contactar conmigo por ese medio y si tienen alguna otra duda o necesitan algún apoyo para investigaciones o conversar sobre cómo les puede funcionar este tipo de inteligencia artificial, que es lo que estaremos hablando en el curso que voy a dar el próximo año, será un placer poder tener contacto con ustedes. Muchas gracias.